Universidad Nacional de Córdoba, investigadora adjunta del CONICET con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, postdoctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Padova, Italia. En la actualidad coordina el programa de investigación Multiculturalismo, Migraciones y Desigualdad en América Latina del CIEP. El título de la exposición de hoy será Migraciones y Derecho a la Ciudad. María José, ¿es todo? Sí. Voy a empezar y después voy presentando a la otra planería de la Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuando me invitaron a participar en el Congreso, justo con parte del grupo de investigación estábamos trabajando estábamos compartiendo algunos resultados de investigación sobre la cuestión de migraciones y derecho a la ciudad, y me pareció interesante poderlo compartir acá. Y esto fue hace como 2 o 3 meses, se acercó más el día y me pareció más interesante aún porque, digamos, el momento de creciente xenofobia, como la que estamos viendo hoy, no solamente a nivel global, sino también a nivel más regional y local, donde la presencia migrante se vuelve cada vez más legítima. Digamos, consideramos que es preciso defender con más fuerza el derecho a migrar, que de alguna forma está articulado con el derecho a la ciudad. En ese marco, esta presentación se propone pensar y reflexionar sobre el derecho a la ciudad desde las migraciones y desde las experiencias de los y las migrantes. Y cuando hablamos de derecho a la ciudad, en realidad estamos, esta categoría o este concepto tiene sus primeros antecedentes en los textos de Lefebvre de la década del 60, del siglo pasado, y en los textos de David Harvey, pero también ha sido retomado ya por movimientos de la sociedad civil, movimientos sociales, tanto en Europa como en América Latina, en el marco de tratar de encontrar respuestas a las problemáticas urbanas vinculadas a las presencias migrantes en ciudades que se han vuelto cada vez más fragmentadas, más divididas y más proclives al conflicto. En el año 2005, en el marco del Foro Social Mundial, se elaboró una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, donde se planteaban algunas situaciones generales para el caso de América Latina, que es lo que más nos interesa, América Latina y Argentina, donde se establecía que para el 2050 a nivel global más del 70% de la población es urbana. En el caso de América Latina ese porcentaje es aún mayor. En la actualidad cerca del 70-80% de la población, de acuerdo a las regiones, viven en áreas urbanas, unas ciudades que tienen a la vez potencialidades y graves problemas. Potencialidades en términos de riqueza, de diversidad cultural, económica, ambiental, pero también son ciudades que en el marco de las profundas desigualdades sociales se vuelven ciudades cada vez más desiguales y fragmentadas. Y es en ese marco donde se articula con las cuestiones migratorias. En la actualidad, a partir de la década del 90 fundamentalmente, incluso de antes, pero en la década del 90 en adelante, y en Argentina en particular, los y las migrantes que han llegado, principalmente de los países de la región sudamericana, que también son los orígenes que yo más he trabajado en los últimos 10 años, se han visto, entre comillas, forzados a circular y a acceder a ciertos espacios urbanos, en general periféricos, en general informales, y esto tiene que ver con que a partir de sus trayectorias laborales no han podido solventar el costo de los alquileres o de los lotes, digamos, entre comillas, formalizados de la ciudad. Y el Estado, por otra parte, no desarrolló ningún tipo de infraestructura en estas áreas periféricas y marginales, reforzando todavía más la construcción de lo que se llaman asentamientos informales, que lo decimos entre comillas porque los vecinos le llaman barrios, digamos, uno tendría que recuperar esa categoría también. En ese marco, uno puede ver en los últimos 30 años en Argentina, pero son, bueno, 25 años, 30 años, un escenario de proliferación de barrios cerrados, de condominios,
que han configurado nuevas expresiones de lo urbano, y esta consolidación de estos espacios lo que ha generado es un factor de inclusión y exclusión al suelo, y un factor de exclusión al derecho a la ciudad por parte de las poblaciones de los sectores populares, dentro de los cuales se insertan fundamentalmente los migrantes. Bajo este escenario nos preguntamos, ¿cómo se accede a la ciudad y quiénes tienen acceso a ella? Es una pregunta clave, digamos, que en realidad está como naturalizada, pero habría que ponerla, o requiere un tipo de reflexión crítica. ¿Cómo podemos redefinir el acceso a espacios y servicios, el derecho a estar y a pertenecer a la ciudad, y también de construir nuevas maneras de habitarla, digamos, no pensar a la ciudad como algo dado? ¿Cómo podemos pensar el derecho a la movilidad y a pertenecer desde las ciudades y las migraciones? Estos son algunos de los interrogantes que fueron emergiendo en los últimos 10 años. En mi propio trabajo de campo, yo empecé a trabajar con migrantes regionales en el Córdoba, en particular acá hice mi trabajo de campo, para mi tesis de doctorado, que empezó en el 2004. Y bueno, sigo trabajando con esos temas, es decir, que ya tengo más de 10 años trabajando distintas dimensiones de las migraciones regionales en Córdoba, y la cuestión de fundamentalmente con dos orígenes nacionales. Estoy trabajando ahora con dos corrientes migratorias, que son la peruana y la boliviana, que en realidad tampoco es casual y tiene que ver con que son los dos orígenes principales de la población migrante que llega a Córdoba desde la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente desde la década del 90 en adelante. La cuestión es que al principio la dimensión territorial no se me imponía como un aspecto tan relevante, pero pasado el tiempo, digamos, esta dimensión, la cuestión espacial territorial, adquirió mayor centralidad, en tanto, digamos, las llegadas, las circulaciones, las trayectorias laborales, el acceso a derechos, a la vivienda, a la educación, a la salud, al trabajo mismo, se encuentran condicionadas por la dimensión espacial. Y esto es un tema que dentro del campo de los estudios migratorios no ha recibido la atención que ha recibido otras dimensiones. Cuando hablamos de derecho a la ciudad, digamos, en realidad hay que partir de que uno más o menos entiende por esta categoría, que en realidad ha tenido muchas definiciones, pero una muy corta, digamos, me parece desafiante y sugerente, que es el derecho a la ciudad, es más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos, es mucho más que un derecho de acceso a lo que ya existe, es el derecho a cambiarla. Esta es una definición de Harvey. Y partiendo de esta premisa y teniendo en cuenta que los migrantes que han arribado en las últimas décadas en Argentina se han digamos, dirigido principalmente a áreas periféricas y relegadas de las grandes ciudades en un contexto de nuevas formas de pobreza y marginalidad basadas en ciertas trayectorias laborales y no en el desempleo. Y esto es importante de tenerlo en cuenta, porque la gran mayoría de los migrantes acceden a ciertos puestos de trabajo. Prácticamente no son desempleados, pero son puestos de trabajo o nichos laborales marcados por la precariedad, altas dosis de explotación, inestabilidad, informalidad, y en ese marco, digamos, las posibilidades de acceso a la ciudad se ven condicionadas por estas mismas trayectorias laborales, y en ese marco es interesante poder reflexionar sobre el modo en que los migrantes circulan, habitan y se apropian de los espacios urbanos, disputando en muchos casos el orden estatal en el marco de las prácticas de reivindicación del derecho a la ciudad. Y esa disputa del orden estatal se expresa, entre otras cuestiones, en las formas de apropiación de esos espacios, incluso en áreas periféricas y marginales. También es interesante ver cómo impugnan ciertos derechos de propiedad al establecerse, digamos, en áreas de manera, entre comillas, ilegal, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Estado Nacional. Y los migrantes acceden a esas zonas de la ciudad porque no pueden acceder a otras, digamos, no es que les encanta ir a lugares que tienen que desmalezar, que no tienen ningún tipo de servicio. Y el mercado inmobiliario, y esto me parece que es importante, impone requisitos cada vez más complejos, ¿no? Digamos, para los sectores populares y para los sectores medios también, digamos, no estamos ajenos a esa problemática, que son imposibles de cumplir por gran parte de los sectores populares, dentro de donde, digamos, de esos sectores se concentran gran parte de las poblaciones migrantes. La toma de tierras se ha convertido en este marco en una opción para ellos, una opción posible para acceder a la casa propia. Y esto es un dato, digamos, cualitativo y también cuantitativo. El crecimiento de lo que se llaman asentamientos informales, y cuando hablamos de asentamientos informales nos referimos a los terrenos
o a los barrios que se construyen con distintas estrategias de apropiación del espacio, que no tienen un documento que avale la posesión de la tierra, es decir, no tienen una escritura, un boleto de compraventa, y que la posesión de la tierra se garantiza con la permanencia, que no tienen servicios, prácticamente ningún servicio público. Ha aumentado o ha sido impactante el crecimiento de los asentamientos informales en Córdoba en las últimas décadas. Para el año 2013, que es uno de los informes como más actualizados, había 210 asentamientos informales en toda la provincia. En la ciudad de Córdoba en particular, el número de asentamientos informales era de 134, más o menos un promedio de 21.300 familias, residiendo en estos espacios. Digamos, estas formas de acceso y permanencia a la ciudad, que expresan de alguna manera la creciente informalidad que atraviesa las experiencias de vida de gran parte de las poblaciones de los sectores populares, dentro de los cuales, insisto, concentra gran parte de los migrantes, no solo actúa como factor de exclusión, en tanto espacios carentes de todo, sino también como factor o como campo de posibilidades en torno a las estrategias de subsistencia. Y en ese marco es que la migración emerge como transgresión. Como, digamos, una transgresión que se materializa y se expresa en distintos niveles. En primer lugar, y esto también lo vemos actualmente como muy visible en términos políticos y mediáticos, al sistema administrativo del Estado, digamos, del Estado de destino, especialmente vinculado a lo que se considera la migración irregular, mejor llamada migración irregularizada, porque en realidad el que la irregulariza es el Estado, no es que las personas son irregulares. Otra transgresión tiene que ver con la apropiación irregular del espacio, que tiene que ver con la vinculación de entre migraciones y villas, que no es una categoría que usamos en Córdoba, pero que se la expande a todo el país, y en ese marco los migrantes aparecen como usurpadores, al uso de los servicios públicos, que también, y lamentablemente otra vez adquirió visibilidad, la idea de que los migrantes utilizan los servicios de salud, de educación, y la presencia migrante continúa siendo, en este marco, a nivel global, pero también a nivel local, concebida como una presencia conflictiva. Y presencia que en momentos de crisis, como la que estamos viviendo también a nivel global, plantea cuestiones como la invasión silenciosa, la inmigración descontrolada. Bajo este escenario, yo hace 5 años estoy trabajando, haciendo trabajo de campo etnográfico, en un barrio que se llama Los Artesanos, que está ubicado en la periferia este de la ciudad de Córdoba, pasando la circunvalación enfrente de la Iveco, la fábrica de autos. El barrio se consolida como tal en el año 2009, está a la vera de las vías del ferrocarril, y está conformado fundamentalmente por migrantes peruanos, pero también hay familias bolivianas, paraguayas y también argentinas, producto de la migración interna, que es otro factor que también es interesante contemplar. El barrio se empieza a poblar en el año 2009 y digamos, la búsqueda, cuando uno reconstruye las propias trayectorias, que tiene que ver con encontrar un lugar para vivir. Digamos, ese es el destino por el cual llegan a este espacio, que era un espacio baldío. Fue loteado el terreno por algunos argentinos, que esto también es interesante ver cómo funcionan, que se decían dueños de la tierra, la venta se venden a terrenos muy bajos comparados con otros del mercado, y digamos claramente no hay ningún papel que avale la posesión o la propiedad del terreno. El hecho de que se asienten en terrenos fiscales que pertenecen al Estado Nacional, lo que no genera son desalojos violentos, como sí sucede cuando se asientan en terrenos que pertenecen al ámbito privado. Y de hecho, lo interesante ver, y lo que a mí me ha permitido, digamos, la presencia continua en el tiempo, o sea, ya vengo 5 años que estoy haciendo trabajo de campo ahí, es cómo el barrio se ha consolidado, y se consolida a partir de las propias luchas de los y las vecinos en pos de construir un lugar habitable para ellos y para sus hijos. Digamos, y esto es muy interesante. Cuando llegamos en el 2009 casi todas eran casas de madera, y muchas de las cuales levantadas a través de la intervención de la organización Un Techo para Mi País. Ya en la actualidad la gran mayoría de las casas son de material, digamos, de cemento, producto de la propia intervención de los propios varones que se dedican a la construcción en la producción y autogestión del espacio urbano. Cuando llegaron en el 2009, para obtener agua, no había nada, entonces los vecinos mismos organizaban una manguera que cruzaba toda la circunvalación al barrio vecino, y así se proveían de un balde por familia por día prácticamente, porque era imposible, imagínense una manguera que no sé cuántos kilómetros tenía.
ahora ya tienen un pico de agua potable por lote. De no tener luz, ahora tienen una conexión irregular, pero hay luz. De no tener dónde sacar la basura, ahora tienen una recolección semanal que el municipio les ha otorgado, o sea, digamos, lo ha incluido dentro del circuito desde mediados del 2014, es una vez a la semana, pero bueno, al menos es eso. Es decir, en estos años ese espacio se ha transformado, se ha consolidado a partir de de las propias luchas de los vecinos en pos de obtener un lugar para vivir, pero además de hacer ese lugar lo más habitable posible. Aún, claramente, cuando mantienen las situaciones o las condiciones de precariedad e informalidad, y la lucha de los vecinos actualmente es por conseguir algún tipo de papel que acredite la posesión para que el fantasma de la expulsión desaparezca completamente. Porque siempre está presente, claramente, ¿no? Y cambian las administraciones y cambian quienes llegan al poder del Estado, y otra vez aparece con más fuerza la cuestión de la expulsión, en tanto esta idea de usurpación, de ilegalidad y de ilegitimidad de esta presencia. Y lo interesante es cómo los propios vecinos, en este caso son la gran mayoría migrantes, nombran ese espacio que están construyendo y autogestionando. Y una de las primeras cuestiones que me decía un migrante es que ellos no hablaban de villa, sino que hablaban de barrio, y que querían que los artesanos se parezcan a un barrio y no a una villa, y esto tiene que ver con una forma de resistencia a lo que implica villa en términos de exclusión, de estigmatización, y en torno a ello trataron de mantener un cierto orden en las calles, que no se desmadrara, tratar de que el loteo sea lo más parejo posible, espacios de circulación al interior del barrio, y que las viviendas siguieran un cierto orden. De alguna manera, y como indican Verónica Gago y Eva García Pérez, ellas trabajaron en Buenos Aires en la 1114 y en el Indoamericano, en la toma del Indoamericano allá en Buenos Aires en el año 2010, la ocupación de tierras sintetiza buena parte de las formas de transformación urbana de la ciudad complejizadas en varios planos superpuestos. Y esto me parece lo interesante para pensar, que tiene que ver con la toma, con la apropiación del espacio, con la vivienda, con el trabajo, con el racismo que opera en nuestras sociedades, con las necesidades, con el espacio público, con cómo operan los subsidios y la política en esos espacios a través de organizaciones intermedias. Y también expresan, y esto es algo que nosotros pudimos constatar en nuestro propio trabajo de campo, cómo en estos espacios y en las trayectorias laborales y de vida de estas personas, lo que expresan es las múltiples maneras en que la ciudad se conecta, el centro y la periferia, los barrios de los sectores acomodados y los sectores populares, a partir de los modos de circular, habitar y subsistir en la ciudad. Estas personas ubicadas en los márgenes, que viven en los márgenes de las ciudades, se conectan cotidianamente con otros espacios urbanos. No es que están encerrados ahí, que toda la vida empieza y termina ahí. Y me parece que el ámbito laboral de estas poblaciones es una clara muestra de ello. En los artesanos son tres las necesidades principales de las personas que allí viven, que tiene que ver en realidad con lo que pasa en otros asentamientos informales de Córdoba y el resto de las ciudades del país, que tiene que ver con el trabajo doméstico remunerado para las mujeres, la costura para los varones, o el trabajo textil para lo que se llaman los famosos talleres clandestinos, y la construcción para los varones. El trabajo textil se nutre tanto de mujeres como de varones. Y para trabajar, también para ir al colegio, también para ir al hospital, también para, los y las migrantes tienen que salir del barrio. Y es hacia otros, espacios de la ciudad a donde se viaja en busca, de recursos para la propia subsistencia y para la subsistencia fundamentalmente familiar. En el caso de las mujeres, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, gran parte trabaja en barrios cerrados en distintas partes de la ciudad, en otras zonas periféricas, pero en otros márgenes, con otras condiciones. Tienen, y lo interesante es, todo lo que tienen que hacer para poder subsistir en estos espacios, transporte público, la incomodidad de los sectores populares de alguna manera, y más en estos espacios que están lejos de todo y carentes de todo. Además, con la particularidad que el 70-80% de las trabajadoras domésticas remuneradas lo hacen en condición de informalidad, lo cual las dosis de explotación aumentan.
Hemos trabajado también en profundidad sobre este tema, sobre las luchas de las propias trabajadoras migrantes en pos de ser reconocidas como trabajadoras y reconocer sus derechos. Los varones peruanos se dedican a la construcción, los bolivianos también, pero estamos hablando de los peruanos que son mayoría en el barrio y con quien he estado haciendo trabajo de campo. También es interesante porque se insertan fundamentalmente en empresas constructoras orientadas a resolver los problemas de hábitat de los sectores medios y acomodados, digamos, y ellos también requieren un viaje y un atravesamiento de la ciudad en pos de la subsistencia, que es el trabajo como más buscado por los varones. Y en el caso de los talleres textiles me parece que es muy interesante también cómo funcionan y cómo la ciudad se conecta a través del taller textil clandestino e informal, digamos, porque estos talleres textiles informales ubicados en barrios informales, precarios, producen en condiciones de explotación fundamentalmente para marcas locales que se consumen fuera del barrio. Digamos, es en el centro en términos simbólicos y espaciales también donde se consume aquello que se produce en los barrios informales, en las villas de las grandes ciudades, Córdoba en este caso, pero también pasa en Buenos Aires, también pasa en Rosario y en otras ciudades de Argentina. Los trabajadores de la costura, los costureros como ellos mismos se autodenominan, tienen que ir a buscar fuera del barrio los cortes. El otro día, los talleres clandestinos, como se llaman, realmente las situaciones de producción son muy precarias, las condiciones de salud, de insalubridad, sin ventilación. Y el otro día una trabajadora de textil me contaba que me mostraba una pieza y que le pagaban 25 pesos por pieza y dice, bueno, y yo me tomé el trabajo de ir a los shoppings a ver, son marcas que todos, bueno, no vamos a nombrar las marcas, no vamos a hacer persecución, pero son marcas que generalmente todos consumimos y estaba 500, 600 pesos en lo que... Y uno da cuenta de cómo la periferia es funcional a la reproducción de un sistema, cómo estos espacios y cómo la mano de obra migrante, digamos, es una mano de obra que de alguna manera reproduce o es parte de un sistema económico global que se nutre de esa mano de obra barata. Y en este sentido me parece interesante lo que plantea Saskia Sassen, cuando ella sostiene que es importante recuperar las categorías de lugar para observar la multiplicidad de economías, muchas de las cuales son de baja calificación y mal remuneradas, como estas que estoy nombrando, y de culturas de trabajo que expresan las múltiples y variadas formas en que la ciudad se conecta, se relaciona, interactúa, reproduciendo pero también desafiando y cuestionando ciertas desigualdades. Digamos, el hecho de la presencia y la forma de apropiación del espacio y la autogestión del espacio son formas de desafiar digamos, ciertas normas vinculadas a lo urbano. En ese marco, pensar el derecho a la ciudad de las migraciones supone reflexionar sobre los modos en que operaciones de racialización y estigmatización se combinan con el acceso desigual al espacio urbano mediado por mecanismos básicamente económicos. Esto también es clave. En su acceso, permanencia y circulación por la ciudad, los migrantes deben afrontar las diversas fronteras que se levantan dentro de los espacios urbanos. Fronteras que se configuran y legitiman a partir de clasificaciones sociales. El lugar de nacimiento, la inscripción étnico-racial, me parece que hay que, digamos, poner en el centro la categoría de raza, digamos, no en términos biológicos claramente, pero sí en términos de construcción ideológica. El género, la pertenencia de clase, la clase como un factor clave, que uno en ciudades como Córdoba lo ve claramente con cómo funciona el código de faltas. Una persona de los barrios marginales, para llegar al centro, tiene que pasar múltiples fronteras, si llega. Digamos. Y esto tiene que ver con cómo se conjugan estas formas de clasificación social. En ese marco, ya para cerrar, el desafío pasa por imaginar, claro, en términos utópicos, pero bueno, me parece que también tiene que ser, digamos, como un norte, una ciudad que nos contenga a todos y a todas, rompiendo con esas formas de dominación ancladas en esas clasificaciones sociales. Una ciudad a la que se accede por derecho y no por ingreso. Digamos que bueno, sería pensar otro sistema, pero bueno, no hay que dejar de pensar en eso, ¿no? Esto supone abrir nuevos espacios de posibilidad para transformar algo que permanece siempre latente, que es el migrante como amenaza, el migrante como problema, como objeto de criminalización y también como objeto de formas de violencia, múltiples formas de violencia, entre las cuales la violencia institucional digamos, adquiere preeminencia. Todas estas cuestiones que las estamos viendo hoy también, siempre como chivo expiatorio. Y esto tampoco es una novedad, siempre pasa, digamos, y siempre volvemos a caer en las mismas versiones y visiones respecto a esta presencia de este otro que siempre resulta incómodo.
Y como sugiere una investigadora que se llama María Carman, el primer paso para justificar el ejercicio de la violencia en sus múltiples formas consiste en expropiar la condición humana a los considerados habitantes indeseables de la ciudad, como han sido configurados, digo, los y las migrantes que provienen de la región sudamericana en Argentina. Transformar esto es clave, insisto, para imaginar una ciudad que nos contenga a todos y a todas de una manera mucho más digna, ¿no? Gracias, María José. Si tienen preguntas para hacerle a María José, las quieren hacer ahora, quieren que las dejemos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Yo quisiera saber cuál es tu carta de presentación o cómo te dirigís a los migrantes cuando vas a buscar sus relatos. ¿Cómo haces para que ellos accedan a contarte sus historias? Bueno, hay dos partes de mí. Yo cuando empecé... Termina la pregunta con ella y después... No, mira, yo cuando empecé con el doctorado y yo iba a presentar, o sea, les contaba cuál era mi proyecto, que en realidad tenía que ver con el rol de era sobre género y migración, no tenía mucho que ver con la cuestión urbana, no era una problemática. Y ahí yo les contaba cuál era mi proyecto, hacía una entrevista, o varias entrevistas en profundidad. Lo más rico que para mí, digamos, es ya el trabajo más etnográfico en los artesanos, tiene otro recorrido. Yo entré al barrio, y esto fue una estrategia porque no es tan fácil poder acceder a estos espacios, a través de un movimiento de agricultores urbanos para ayudar a plantar árboles y quintas en las casas. Entonces empecé a ir todas las semanas y bueno, ahí empecé a conocerlos y ahí empecé a contarles, somos un grupo de 3, o sea, yo y dos chicas más que son becarias de CONICET que trabajan conmigo, y empezamos a contarles cuáles eran nuestras inquietudes de investigación y cuál era nuestro tema, y bueno, seguíamos yendo por el movimiento de agricultores urbanos, con el cual teníamos vinculación, y ya después, digamos, después de tanto tiempo, empezamos, esto es un proceso lento, digamos, más o menos al año y medio empezamos con las primeras entrevistas en profundidad, digo, ya es otra instancia de investigación, digamos, uno no está apurado por los tiempos de una beca, y en ese marco de proximidad y confianza es que pudimos acceder no solamente a que nos reconstruyan su vida, a conocer su familia, sino también ingresar, por ejemplo, a los talleres, que están a la vista del corriente, digamos. Es un periodo lento en el cual los vínculos, y me parece que nosotros partimos de una premisa que es clave, que nosotros no investigamos sobre migrantes, sino hacemos investigaciones con los migrantes, que es muy distinta, digamos, ese cambio, digamos, en términos de una relación es asimétrica de por sí, pero que no está marcada. Entonces, pensar la construcción colectiva del conocimiento también los involucra de otra manera a ellos mucho más activa y bueno, y ahora tenemos vínculos personales ya claramente con muchas Pero no hay personas. quienes se opongan, por ejemplo, esos talleres que son ocultos, son clandestinos. Ojo que no es trabajo esclavo, es otra cosa, digo, esto es explotación, o sea, trabajan en condiciones de explotación porque así funciona la rama textil en Argentina, se ha tercerizado la última parte y las marcas se nutren así para poder maximizar, pero no es que ahí le sacan los documentos, digamos, trabajan 10-12 horas, tremendo. ¿Quién se oponga que al interior del barrio? Sí, no sé. No, bueno, lo que tienen los asentamientos informales es que tiene presencias adelgazadas, digamos, del Estado. Hay una presencia-ausencia, digamos. Entonces los controles en ese marco no es que va la FIFA a controlar al contrario, digamos. De alguna manera sirve que es una visión, digamos, se puede discutir, yo no tengo la verdad revelada, ¿no? pero desde mi perspectiva, digamos, hay cierta conveniencia en que funcionen estas formas de producción que son funcionales a la reproducción de un nicho bajo esas características, ¿no? Sí, tenías una pregunta. Sí, yo escuché tu exposición y supongo que conoces a las personas que trabajan, conoces los talleres, conoces las marcas para las cuales trabajan. Dijiste vos que conoces algunas marcas sí. Y no las querés nombrar. ¿No te parece que tendrías que tener, te lo hago como crítica, digamos, una posición más proactiva hacia la defensa de los derechos de la gente con la cual vos estudiás?
Te quiero decir, por ejemplo, al menos hubiese esperado yo, como participante, que digan, trabajan para tal y cual marca, que venden en tal y cual shop. Bueno, ahí ¿lo puedo responder? Por favor. No, sí, ahí a ver, ellos no es que trabajan no es que son empleados de una marca, ellos trabajan para distintas marcas. Es parte de, digamos, de cómo, claramente, es un sistema completamente injusto, es un sistema que hay que modificar, pero me parece que esto es una discusión, ¿no? Digamos, yo tampoco tengo una respuesta cerrada. No sé si la solución es clausurar su fuente de trabajo, ¿entendés? No sé si se entiende lo que quiero decir. Digo, ellos, digamos, digamos, también es el taller textil para ellos es una forma, no solamente es un medio de subsistencia, pero también funciona como formas de resistencia, digamos, a una ciudad y a un sistema que, digamos, no los incluye desde ningún lado salvo de ese. Me parece que pensar exclusivamente o poner el ojo en el taller textil y no en otra pata de la producción o de cómo funciona el sistema, los deja a ellos y a ellas como muy expuestos. Si vos me decís a mí, yo conozco, digamos, trabajan con múltiples marcas porque van rotando, digamos, no es que trabajan para una, porque son tercerizados, digamos, van modificando, sí trabajan en condiciones de explotación, les pagan muy poco, pero no sé qué sentido tiene hacer la denuncia. Me parece que, digamos, o al menos a mí, como me parece que no me corresponde eso. Digamos, lo que te corresponde es describir la realidad. No, me corresponde escribirla, me corresponde interpretarla, pero no sé si me corresponde la denuncia, digamos. No sé, no tengo una posición cerrada al respecto, pero digamos, yo no soy un órgano de control. En todo caso, puedo reflexionar críticamente sobre eso, pero no sé si me corresponde a mí la denuncia. Yo creo que sí, digamos. Sí, puede ser. Sí. No, es interesante, me desafía porque a mí, digamos, esta es una de las múltiples formas. También conozco mujeres que trabajan, no sé, un montón de horas en condiciones de informalidad laboral en términos de trabajo doméstico y también a uno eso lo revela, digamos, pero no sé si hacer la denuncia es la solución para que las cuestiones cambien. Me parece que correspondería también consultarlo con los mismas víctimas, porque si tanto tiempo te lleva a tomar confianza para que te abran su puerta y te confíen su vida, tendría que también, me parece, consultarlo previo a saber cuáles podrían ser las consecuencias. Sí, y también pensar las estrategias que estas familias van desplegando en pos de asegurar la subsistencia y la de sus familias y la de sus hijos, ¿no? Y cómo también no habría que poner el foco simplemente en el taller clandestino, sino también en cómo funciona el sistema en general. O sea, me parece que el problema no está simplemente en que haya un taller clandestino, sino en qué condiciones se produce y cómo se mantiene. Porque no es que porque ellos trabajan ahí los talleres clandestinos se mantienen porque todos mantenemos los talleres clandestinos. A ver, toda la ropa que tenemos puesta nosotros se hace en los talleres clandestinos. Entonces, no es simplemente hacer la denuncia. Estoy completamente de acuerdo con vos que vos te encargás de describir la realidad como dijiste. No sé tampoco sé si te corresponde hacer la denuncia porque le sacás la fuente de trabajo que... Sí, ni siquiera le saco la fuente de trabajo, digo, pero es como exponer a una... Pero no sé, es algo que... No, sí, son opiniones, sí. ¿Alguna otra pregunta para plantearle la Bueno, agradecemos mucho por la siguiente plenorista es Eugenia Almeida. Nació en Córdoba. En el año 2005 ganó el Premio Internacional de Novela Dos Orillas, organizado por el Salón del Libro Iberoamericano, por el colectivo,
libro que ha sido publicado en Argentina, España, Grecia, Francia, Italia, Portugal y Austria. Su novela La pieza del fondo, publicada en Francia y Argentina, fue seleccionada como finalista del premio Rómulo Gallegos en el año 2011. En abril del año 2015 publicó el libro de poesía La boca de la tormenta. Su tercera novela, La tensión del umbral, acaba de ser publicada en Argentina y será editada en francés, o ya fue editada en francés también. Fue premiada. Y premiada. Soy fan, acá soy del Club de Fans. Es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Como periodista ha trabajado en medios gráficos, radiales y televisivos. Ha publicado textos periodísticos y de ficción en revistas y diarios argentinos y europeos. Ha sido jurado de diversos concursos literarios. Conduce programas sobre libros Dame Letra en Radio Universidad y la columna Las palabras y las cosas en el programa Mira quién habla de nuestra radio. Actualmente coordina talleres de lectura y clínicas individuales de escritura. Bienvenido. No sé si se me oye ahí o uso el micrófono. ¿Se oye bien? Bueno, si en algún momento bajo, me hacen señas para que agarre el micrófono. Yo estoy muy feliz de estar hoy acá, es una invitación que me honra, recibir una invitación de la Universidad Nacional, que para mí en mi casa es como, siempre es algo muy, muy desafiante y que me llena de entusiasmo. Estaba escuchando la presentación de María José y decía, por ahí podemos seguir por ahí, porque me parece que se tocó el hueso de lo que puede atravesar muchas de las charlas que empezaron ayer y que duran hasta mañana en este encuentro, que tienen que ver con lo que Manuel Levinas mencionaba como la experiencia fundamental de la especie, que es el encuentro con el otro, digamos, de todo lo que vamos a hablar, de todo lo que se empezó a hablar ayer y hasta mañana, es esa idea de encontrarse con el otro y qué hacemos. Y aparece la pregunta de la responsabilidad. Yo, si me hubiera tocado contestar lo que planteaba el caballero allá, yo creo que no es responsabilidad de María José hacer eso, pero es buenísimo que haya salido este debate, porque estamos hablando de responsabilidad y me parece que este congreso, cuando llegó la invitación inicial, a mí me entusiasmó mucho el planteo del tema, me parecía muy importante. En las últimas 2 o 3 semanas, como decía aquí la colega, el panorama se recrudece sobre una realidad que está siempre, que es el racismo, la exclusión, la discriminación, la persecución. Es algo que no es apareció esta semana, atraviesa desde siempre. Pero en las últimas 2 o 3 semanas ha habido hechos que a mí me hicieron repensar la propuesta que quería compartir con ustedes. Digamos, yo inicialmente mi idea era hablar sobre cómo el silencio puede ser un espacio muy particular, muy lleno de significado, particularmente en la literatura. En la presentación, digamos, lo primero que habría que decir es: yo no soy académica, no puedo compartir con ustedes una ponencia académica, sino que lo que vengo a compartir es fundamental algo desde el lado de la literatura, fundamentalmente más que como escritora, como lectora. Por eso vengo con todos mis fetiches de las lecturas que yo quería poner en juego hoy. Esa propuesta inicial que tenía que ver con el silencio, que tenía que ver con quién dice qué, de quién en las obras literarias, es decir, quién es el narrador, de quién habla, cuándo un personaje tiene voz o no tiene voz, tiene que ver con esto mismo que salió en la charla de recién, y tiene que ver con la pregunta fundamental de la antropología. O sea, cuando llegamos a un lugar, ¿qué hacemos? ¿Vemos todo con la materia de nuestros propios ojos? Somos no nosotros claramente, pero los primeros antropólogos, blanquitos buenos que vienen a ordenar el mundo del otro, que es un quilombo, perdón por el término, y que hay que rápidamente aplicar allí la matriz civilizatoria porque pobres están. Y a veces el primer error, la antropología hace muchos años revisó ese error y lo sigue revisando, es tratar de, si uno va a comprender al otro como un otro, o si siempre va a comprender al otro como un eco. Yo pensaba en lo que se hablaba y decía, tengo la fortuna de haber estudiado en la Universidad Nacional y ser profesional porque toda la comunidad pagó mis estudios.
pero yo pagué el techo y pagué la comida mientras estudiaba en un trabajo negro, porque era el único que conseguí. Y si alguien me hubiera hecho el favor de sacarme ese trabajo negro, posiblemente no hubiera podido venir a la universidad. Entonces son como realidades muy complejas. Alguien dijo allá, habría que preguntarle a los implicados, si alguien quería tener conmigo el gesto justiciero de denunciar la condición de opresión de mi patrón, no, yo mi patrón lo aprecio mucho, sí, no me hizo los aportes durante 10 años, pero me dio trabajo cuando yo no tenía nada. Entonces es muy complicado, me parece que hay que cuidar los límites, cómo uno entra y si uno entra con la matriz propia o no. Y una de las cosas que yo pensaba al replantear el tema, porque bueno, fueron los comentarios de Pichetto, muy desafortunados, explicando que el problema de la delincuencia en Argentina tiene que ver con la presencia de personas bolivianas y peruanas, y hablando bueno, no hace falta ni analizar la cantidad de barbaridades que dijo Pichetto. Por atrás, Abruje, el secretario de Derechos Humanos, digamos, hubo un largo desfile en estos días de gente, en estos meses o en este tiempo, de gente que viene resucitando cosas que uno hubiera pensado, y yo personalmente querría que ya no estén presentes donde sea que uno mire. Uno mira Francia es un país en que yo viajo bastante seguido por trabajo por los libros, y ve el crecimiento de la islamofobia y cómo eso empieza a aparecer en el lenguaje. ¿Sí? Las palabras que se utilizan, recién María José decía, bueno, no, ellos dicen de su lugar, ellos hablan como barrio. Es muy interesante ver qué palabras van tomando cuerpo en diferentes situaciones como esta, y bueno, ni hablar del resultado. Voy a traer esto porque me voy a copar y me van a tener que bajar de un escopetazo. El resultado de las elecciones en los Estados Unidos, con un discurso que si ustedes lo agarran y limpian, vayan y busquen las proclamas, las discusiones, los debates que había en Alemania en la década del 30 cuando Hitler gana la elección. Cuando Trump gana la elección dice, ustedes los olvidados, esos ciudadanos olvidados, yo me acuerdo de ustedes. Y uno dice, los olvidados, ¿quiénes seremos? Los que nosotros creemos olvidados, no. Es otro grupo, es al mismo grupo al que le habló Hitler en 1933, si no le pico, si alguien de historia me corrige, cuando dijo así al alemán humillado después de la Primera Guerra Mundial, ese que quedó lastimado a ese yo lo voy a cuidar. Ese cuidado de Hitler costó 40 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones muy específicos de todo lo que él consideraba el otro. Y esta construcción que recién María José decía, bueno, la construcción del otro como siempre la amenaza, siempre lo que va a poner en caos nuestra red. Y en realidad la invitación mía y las lecturas que traía para hoy era plantearles el otro como maravilla, el otro como descubrimiento, el otro como potencialidad de romper lo que nosotros creemos naturalizado. Y me acordaba de este librito que supongo que todos los que estudian lengua lo tienen muy presente, ¿sí? Bárbara Kazan, la filósofa francesa, en Más de una lengua, ya lo que plantea es ¿por qué es tan importante hablar más de una lengua? Y yo apunto a ustedes porque acá no necesariamente todos vienen de la escuela de lenguas, pero me arriesgaría a decir que el 100% de la gente que está en esta sala habla o entiende más de un idioma. Pero particularmente hay gente de la escuela que ha hecho de eso, de la facultad, perdón, que ha hecho de eso su vida, poder entender otra lengua, poder hablar en otra lengua. Lo que dice Bárbara Kazan en relación a eso es decir, atención, ¿por qué es tan importante hablar otra lengua? Porque te permite romper con aquel viejo mito griego. Los griegos tenían la palabra logos para su lengua y para la idea de razón. Su lengua era la que podía manejar los términos de razón. Las otras cosas era la gente que hacía bla bla bla, en griego quedó como bar, y de ahí viene la palabra bárbaro, ¿sí? El que no habla la lengua de la razón, ¿que cuál es? Y siempre la mía. Siempre la mía para todos. Cualquier persona que sea racista, la lógica es esa, la mía es la buena, la tuya es la mala. Con esa matriz,
nosotros si pensamos en la literatura argentina, el cuento inaugural, el que uno dice, bueno, ¿cuál es el primer, o cuál se toma como el primer cuento de la literatura argentina? El Matadero. ¿Qué es eso? Destripamiento, violación masiva, sangre, vísceras, una guerra planteada por una división que después podemos discutir quién ganó y si el país es federal o es unitario, digamos, toda una discusión política, pero esa es el primer cuento, o lo que se toma como primer cuento de la literatura argentina, es eso. Si uno piensa en la matriz que ha servido para tratar de justificar las grandes matanzas, siempre la persecución del otro en Argentina, es aquella matriz que planteó Sarmiento alguna vez cuando habló de civilización y barbarie. De ahí volvemos a Bárbara Casano, o sea, la civilización somos nosotros. Piensen, Sarmiento, generación del 80, ¿no? Gente que abrió las fronteras creyendo que iban a venir franceses de clase alta, y cuando se les llenó el puerto de italianos y gallegos pobres, entró en pánico, porque le manchaban la lengua, porque esta gente no hablaba francés, o sea, una hiperélite que era la civilización y todo lo otro eran los bárbaros los indios, no hace falta señalar el rol de Sarmiento en eso, eran bárbaros los gauchos, eran bárbaros todos los que no eran ellos. Con esa misma lógica se estudió o se abordó el fenómeno del peronismo, la misma. Estos patas sucias, cabecitas negras, villeros, piensen que fueron las grandes migraciones internas del país, fueron esas grandes masas que llegaban a la ciudad. La última dictadura militar, la matriz de subversivo, que fue la etiqueta que se puso, en realidad era la etiqueta que se ponía a todo aquello que no fuera lo que Videla y sus pares consideraban la civilización. En un meollo muy perverso, ¿sí? De estos señores yendo a comulgar en una religión que predica el amor al prójimo. Es como, hay que prestarle mucha atención a cuáles son las obras fundamentales de nuestra literatura para poder entender cómo se crea esa matriz que siempre marca al otro, porque no es civilización y otra civilización, es o cultura, porque civilización es la palabra que da escalofrío, ¿sí? Por lo que ha implicado como justificativo. Cultura y otra cultura. No, nuestra matriz de pensamiento está armada así. Ayer o anteayer veía en la tele un grupo de periodistas re bien intencionados cuestionando esto, pero muy bien intencionados, gente que conozco. Y una piba, una colega, dice, bueno, y toda esta xenofobia, dice, si todos nosotros somos hijos de inmigrantes, acá todos, en Argentina todos son hijos de españoles y de italianos. Ah, no, hay gente que no. Hay gente que no. Yo, por ejemplo, no, y muchísima gente. Y en esa buena intención, y ahí quiero retomar el debate que se armó recién sobre la responsabilidad, aquel dicho de el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, es lo que hizo que la antropología también fuera una máquina de masticar culturas que no eran las propias, creyendo que, bueno, yo lo hago por el bien del otro. Esa matriz, yo lo hago por el bien del otro, es la máxima productora de desastres en la historia de la humanidad, diría. Y pensaba en otra filósofa que les recomiendo, seguramente la conocen, les recomiendo este libro especialmente, La gravedad y la gracia, es de Simone Weil, es una filósofa francesa muy interesante, muy polémica, es alguien con quien pelear cuando uno lee, y muy valiente, una mujer que murió muy joven y tuvo varias etapas en su trabajo, una etapa marxista, por ejemplo, en la que dejó su trabajo como profesora. Profesores en Francia tienen un lugar medio de, no son como nosotros, un lugar medio de privilegio, dejó todo su trabajo para ir a meterse en una fábrica, en la fábrica Renault, para tratar de entender cuál era el sistema. Ella estaba pensando en términos marxistas y trataba de entender la realidad del obrero en Francia, y no, dejó todo y se metió en la fábrica un cierto tiempo para entender la condición obrera, así se llama su libro, La condición obrera, y cuando uno lo lee, las partes que
que te ponen en tensión son las partes en que ella tiembla, donde se nota que estuvo ahí ya no soportando el calor de los hornos, quemándose, con riesgo de lastimarse, agobiada. Después tuvo una época, ella es de una familia judía, no religiosa, pero judía, y tuvo toda una época en que ella quería ser cristiana, porque intuía que había algo ahí tremendo, pero quería pruebas. Y tenía conversaciones, hay un libro muy hermoso que son las correspondencias con un sacerdote, tenía conversaciones con sacerdotes pidiéndoles, pero usted me asegura tal y tal cosa. Fue a dar con sacerdotes interesantes, le decían, no, yo no le aseguro nada. Es la fe, es la no prueba. Y es muy interesante porque ella quiso, pero no pudo finalmente entrar en esa lógica del cristianismo, pero entró en una lógica espiritual muy interesante, y es muy fuerte ver La condición obrera, que es un libro que habla sobre marxismo, y ver La gravedad y la gracia, que habla de espiritualidad, y ver esa misma persona que además murió a sus 33 o 34 años. Realmente el trabajo de Weil es impresionante. Y en este libro ella dice algo que a mí me interesa mucho. Yo soy agnóstica, no soy agnóstica, para explicar nada. Pero me interesa el discurso de las religiones, y me interesan mucho las palabras que usan las personas que encuentran una espiritualidad institucionalizada. Yo creo que todos tenemos una espiritualidad, los agnósticos, los ateos, no institucionalizada, están por otros lados, pero hay algo de eso. Pero me interesa mucho ver cómo lo dicen los judíos, cómo lo dicen los musulmanes, particularmente los musulmanes me interesan, y los católicos siempre haciendo los cristianos haciendo un ejercicio de extrañeza, porque yo durante mucho tiempo fui cristiana, entonces tengo que tener esa tensión que uno tiene con la lengua materna, ¿no? De no creer que entendió, sino decir, no, me voy a distanciar un poco porque creo que sé de lo que hablo, pero mejor producir este extrañamiento. Y Simone Weil para mí dice la definición más increíble, insisto, de una no cristiana, de aquel mandato original de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ella dice, el problema, lo dice muy bien claro, pero dice algo así como que el problema es que hemos entendido este mandato de amar al prójimo como a sí mismo mal, porque lo que significa eso, y les quiero leer la cita textual para no meter la pata. Ella dice, amar al prójimo como a sí mismo, si uno realmente lo entiende, tiene que se relaciona con tener con cada uno la relación de una manera de pensar el universo con otra manera de pensar el universo, y no con una parte del universo. ¿Se entiende? Lo leo no porque es para masticarla. Tener con cada uno la relación de una manera de pensar el universo con otra manera de pensar el universo, y no con una parte del universo. Si esto lo hubieran leído los primeros antropólogos, hubiera sido genial, los primeros sociólogos, si lo leyeran los psicólogos, si lo leyéramos todos los docentes, ahí está la clave de cómo nos podemos acercar al otro desde un lugar que no sea, yo voy a bajar, aún desde mi buena intención, esa matriz que dice, mi lengua se entiende, mi lengua es lógica, la tuya no. La tuya es un balbuceo. Tu construcción no es civilizada, tus lazos de parentesco a mí me dan chucho, me dan miedo, sino tratar de realmente acercarse al otro, porque, y ahí vuelvo a Bárbara Hassan, lo que ella dice, cuando uno supera ese viejo mito griego de que la propia lengua es la lengua de la razón, descubre que todo lo que cree que es natural no es natural. Son condiciones dadas en un momento dado, en un momento histórico, en un lugar dado, no es natural. Eso produce pánico. Por eso tenemos Hitler, por eso tenemos Donald Trump, por eso tenemos Videla. Produce pánico. Si uno puede crecer un poco, eso produce maravilla. Piensen si pudieran en este momento vivenciar, no entender de la cabeza, vivenciar que todas las cosas que ustedes creen naturales, y me refiero a su vida privada, no a lo social, no son naturales, son elegidas. De repente son libres, absolutamente libres, pero son responsables. Ya no hay nada que tiene que ser así porque es así. Esa responsabilidad es la que uno debería tener siempre presente al encuentro con el otro.
para mí, en mi opinión, es una más entre 1000 opiniones posibles, pero es en ese sentido que yo arrancaba la charla diciendo, yo no me iría a decir, AFIP, digo, no, vivo en un país donde el presidente tiene sus fondos en Panamá, o sea, AFIP, ahí hay gente que está trabajando en un taller clandestino para que esa gente se tenga que levantar e ir a buscar otro taller clandestino, y uno solo haya perturbado en nombre de algo que no entendió. Me parece que el mayor problema es que no entendemos a los otros, a todos los otros. Recién estuve en una charla sobre, estaban hablando de una novela que ahora no me voy a acordar, y de otra novela que es Hijos de Mala Madre, de Bernardo Carvalho, y se estaba hablando de una de las panelistas. Yo llegué tarde, por eso perdón, no puedo decirles el nombre de la novela, pero la panelista explicaba cómo una novela escrita por una persona lesbiana, por una mujer lesbiana, y al ser traducida por un traductor que no es homosexual, se perdía un montón de argot. Era una conversación muy interesante, pero era la misma conversación que tenemos ahora. Es decir, cómo nos aproximamos al otro, no limpiándonos de los que somos, porque es imposible, pero respetando al otro realmente como toda una cosmovisión y no como una parte de ese universo que yo ya fiché como es, ya pesqué como es, porque me parece que de ahí vienen las cosas más ponzoñosas que tenemos en nuestra cultura. Y la otra cosa que quería plantearles antes de terminar, porque me parece que ya estoy sobre el borde, era tratar de repensar en este plano del lenguaje. Yo dije cuando empecé que para mí es un privilegio estar acá porque es una invitación de la Nacional, y dije yo pude estudiar porque es una escuela pública, tenemos una escuela pública en este país y es una universidad pública y gratuita. Supongo que habrá gente que ha estudiado en otros lados o ha podido estudiar en el exterior, o a lo mejor alguien de los que está acá estudió en otro lugar, pero yo diría que el 80% de los que estamos acá somos hijos de la universidad pública. Siempre decimos pública y gratuita. ¿Qué es gratuita? La pagamos todos. Casi gratuita, borra algo muy grosso, la pagamos todos. Particularmente a aquellos que no pueden venir. ¿Sí? Es decir, yo estoy hablando de Bárbara Kazan y la puedo leer en francés porque tuve un montón de posibilidades, a pesar que gran parte de mi carrera la pagué trabajando, mi carrera no la comí en el techo, la pagué trabajando en negro y como empleada doméstica. Esa construcción, cuando uno dice gratuita, dice, vino, cayó del cielo. No, son las miles y miles de mujeres y hombres que pagan sus impuestos, que posiblemente ellos no puedan venir a la universidad, que sus hijos no puedan venir a la universidad. Y hay que tener muy en claro que eso, así como no es gratuita en la llegada, no puede ser gratuita en la devolución, en el sentido de que todos nosotros tenemos una responsabilidad y una responsabilidad social con todas las personas que nos pagaron los estudios y nos pagaron el enorme privilegio de hablar más de una lengua. Con lo cual, si hay alguien que está obligado a poner en juego todas estas cosas, somos nosotros. Porque somos, yo sé que todos, digamos, si estamos acá y no estamos en Punta del Este, tomando un daiquiri, no somos los más privilegiados. Pero para los valores que a nosotros nos interesan, todos nos anotamos en un congreso y estamos participando en un congreso que habla sobre los otros, o sea que tenemos algunos puntos en común de interés. Para nuestro grupo social, para más o menos en los lugares donde venimos, somos hiper privilegiados. Y en eso me parece, yo oía una de las chicas que decía, bueno, a ver, todos tenemos responsabilidad en estos talleres, porque la ropa que usamos, ese tipo de responsabilidades, nosotros más que nadie. El uso del lenguaje, nosotros más que nadie. Empezar a no dejar pasar una. Como un ejemplo estúpido, en español solemos decir ladino por alguien medio maligno, ¿no? Medio bicho. Caramba, ladino es uno de los grupos que pertenecen a la comunidad de los judíos, no digamos más ladino por decir eso, porque es como decir tucumano por choro. Sí. Gran error. ¿Se entiende? Pero si yo digo, no todos los tucumanos son ladrones, todos nos reímos porque sabemos que no, pero
la mayoría de los docentes reproducen en su clase la palabra ladino. Y hay que ir como, para mí hay que tratar de buscar, y en eso cierro y los invito a revisitar a Habermas con su idea de la acción comunicativa y con tanto en sus planteos tan libertarios en algunos planos, de tratar de recuperar el origen de las cosas. ¿Sí? Hay un momento que Habermas dice, las cosas tienen una carga simbólica que aunque nosotros desconozcamos, está jugando todo el tiempo. Ejemplo, ¿por qué nos saludamos con la mano abierta? Nos encontramos con alguien y hacemos así. Pero porque no tenemos armas. Efectivamente, para mostrar una mano que no porta un arma. Es decir, que cada vez que ustedes salen de casa, o despiden a sus hijos, o despiden a sus amigos y les hacen así, atención, lo que están diciendo, deberán cumplirlo, es no te voy a atacar. Mi mano está abierta porque yo nunca voy a portar un arma contra vos. Eso no lo sabemos y se van perdiendo. El lenguaje es una máquina de reproducir opresiones y cosas naturalizadas que reproducimos todo el tiempo con las mejores buenas intenciones. Nosotros, en tanto grupo privilegiado, no deberíamos, ¿sí? Nosotros menos que nadie. Y paro porque me parece que tengo que escuchar. Pregunta, sí. Retomando el temita de la última parte que estuvo. En voz alta, por favor, así. En voz alta, así te escuchas. Retomando la última parte de lo que estaba diciendo y conectando con las preguntas que hicieron en la otra ponencia. Mi nombre es Enrique Bejarano, trabajo, soy docente indígena de la provincia del Chaco, trabajo directivo de la Escuela de Barrio Toba de Asistencia. En mi vida he hecho de todo para exhibirme. Trabajé en la bañilería, también de soldadura, cosechero, panadería, carnicería, todas las. Pero siempre, yo quiero que el concepto no se debe confundir que no es lo mismo trabajo informal o un trabajo, digamos así, en negro, porque yo he migrado muchas veces a las ciudades y a la localidad y buscando este trabajo, pero no hay que confundir, porque no es lo mismo que un trabajo ilegal, clandestino o fácil trabajo. Entonces, ahí está la cuestión, yo creo que el colega estuvo señalando eso y quiero dejarme como una frase que estoy tratando de armar en este momento, porque como hablaste de que si somos producto de la escuela pública y que el Estado nos pagó para ser profesionales, para, bueno, en este caso, la lengua indígena, tengo competencias lingüísticas, no solamente de lengua indígena, con Wichí, sino también tengo competencias lingüísticas tanto de portugués y de inglés. Entonces, si las injusticias no nos movilizan, decimos sin haber hecho todo el sacrificio para recibirlas. Eso es la cuestión. No confundir el trabajo informal por necesidad negro que uno hace para sobrevivir y recibirse, que es lo otro, al borde de lo clandestino y casi esclavo, que es totalmente diferente. Yo creo que esas son las cuestiones que deben movilizarnos, porque si no, como estamos en empresa, estamos amparando algo que no es, porque son ciudadanos migrantes, ¿entendés? Son de las comunidades indígenas de Perú, de Bolivia, de Paraguay, legalmente los que vienen, que son originarias de América. Son originarios de América. En todo caso, los extranjeros son los que vinieron después. La Constitución dice, en su artículo 35 del siglo XVII, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos. Bueno, si hay un aymara, un inca, un quicho, que no es la cultura, pero es la cultura. Entonces, esas son las cuestiones que digo que yo tuve el orgullo y amé a mis patrones, pero jamás me dieron una dirección casi claro como estas cuestiones de los talleres clandestinos que es totalmente diferente a un trabajo de albañil, de hacer una construcción, de construir una vivienda, terminás de trabajar, te bañas y te vas a la universidad,
cosa es la opresión, ¿me entiende? O si no, yo decía, si la injusticia no lo movilizan, todo se justicia de su eso no es. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Efectivamente no es lo mismo y quizás yo al hablar unifiqué lo que es un trabajo negro, lo que planteaba María José, que aclaró que no era trabajo de esclavos, sino de talleres clandestinos, que no son los talleres clandestinos, me entiendo, porque conozco algunos de Córdoba, de trabajo de esclavos que están, y el trabajo de esclavo, totalmente de acuerdo, no es lo mismo. A veces uno en el fragor de hablar puede unificar cosas que me parece bueno que hayas distinguido, y por supuesto creo que por lo menos en el planteo que he visto de las mesas y el recorrido de los temas, el reconocimiento absolutamente justo de la preexistencia de los pueblos originarios, nativos, creo que es algo que nadie va a discutir acá. Me parece que estamos todos apoyando firmemente ese mandato de la Constitución. ¿Alguna otra pregunta? Están tímidos. Muchísimas gracias. Nuestra próxima plenarista es Virginia Unamuno. Es doctora en Filología por la Universidad de Barcelona, especialista en temas de sociolingüística y educación. Su investigación se centra en los estudios del bilingüismo en contextos escolares desde perspectivas interaccionales y etnográficas. Actualmente es investigador independiente en el CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín, en donde coordina el CELES, Centro de Estudios de Lenguaje en Sociedad. Desde hace unos años tiene radicada su investigación en la provincia de Chaco. Allí lleva a cabo diversos proyectos sobre el uso de las lenguas indígenas en las escuelas y en la formación docente. Entre sus publicaciones destacan los volúmenes Lenguas, Diversidad Sociocultural y Educación hacia una educación lingüística crítica, Prácticas y repertorios plurilingües en Argentina, Lenguaje y Educación. Su exposición se titula Plurilingualismo y Migración, una mirada desde la socialización lingüística y la investigación en colaboración. Hola, ¿me escuchan, no? Bueno, vamos a hacer un giro en muchos aspectos. Está muy interesante porque hay un giro disciplinar, ¿no? Desde la giro de la lingüística y también un giro de perspectiva respecto a cuestiones más micro, ¿sí? Entonces yo les voy a invitar a un recorrido como más microscópico a estas cuestiones de las lenguas y la migración. Yo había preparado una presentación. El tema que esto está lejos, ¿no? ¿Querés que me haces a mí un mensaje de lo que no? No. Primero todo. Sí. ¿Por qué no? Sí, bueno. Lo que preparé, bueno, a pedido de la organización, y muchas gracias por la invitación, es un poco un recorrido por 10 años de proyectos que yo dirigí en Barcelona sobre temas de inmigración. Yo vine a Argentina en el 2010, soy una de las investigadoras repatriadas, vine con la repatriación desde Barcelona en el 2010 y desde ahí trabajo en el Chaco con mis compañeros aquí en contexto indígena. Es decir, hace bastante tiempo que no trabajo en contexto migrante, pero lo que sí quería hacer en este caso era compartir con ustedes algunas notas respecto de mi experiencia en Barcelona que me puedan servir como para discutir con ustedes y que también me sirven. En este momento acompaño algunas escuelas en la Municipalidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, que tienen muchos niños y grados en las aulas y bueno, acompaño para pensar proyectos, ¿sí? En estas escuelas. Pero mi investigación no está radicada así, pero me parecía que podía ser interesante compartir. Esto, bueno, como les decía, en Barcelona también tiene que ver con un cambio demográfico muy grande. Barcelona es una ciudad de esas que son bilingües, muchos conocen la historia, porque bueno, acá hay un Macri, un Trump, ¿sí? Y también allá ahora hay un Rajoy. Es un horror, porque la verdad es un proceso de vuelta atrás bastante patético y implica muchas veces un impacto muy fuerte en las comunidades históricamente bilingües y con otra perspectiva como puede ser... Ah, ya que estás.
con eso trabajamos en San Martín. Un poco radical en este sentido el cambio, especialmente de estas comunidades históricamente bilingües respecto a las ideologías de la en común. Pero bueno, el proyecto se sitúa en un momento histórico, digamos, hubo un cambio muy grande en Barcelona, en Cataluña y en España en general de incremento de la población migrada, que fue muy fuerte en algunos sectores, especialmente en algunos barrios en Barcelona, que lo que llamaban barrios de concentración, y especialmente en algunas escuelas, ¿sí? Que fueron escuelas que llamaban así escuelas de concentración, en donde más de un 70% de niños eran nacidos en el extranjero. ¿Sí? En catalán tenemos una palabra que es nouvingut, ¿no? Que son profe, recién venidos. Que era una manera, sí, que se discutió discursivamente de cómo no llamarlo migrante, extranjero, nouvingut, tiene que ver también con benvingut, que es bienvenido. Entonces era un juego que se llamaba nouvingut. Los nouvinguts incrementaron realmente muchísimo la población general demográfica, pero también especialmente en las escuelas y especialmente en algunos barrios. ¿Sí? En estas escuelas, ¿sí? Donde empezamos a trabajar en proyectos que llamamos investigación en colaboración, que son investigaciones que se articulan a partir de una demanda de asistencia técnica por parte de las escuelas de especialistas, en este caso de educación bilingüe, ¿sí? De educación plurilingüe. Entonces, en este caso, en el primer proyecto que les quería compartir, son escuelas, como les decía, que se concentra un alto porcentaje de personas, un 70% en esta escuela, que es la escuela que llamamos el Port, que está en el barrio de Las Sanas, que es cerca del puerto de Barcelona, que es en un barrio del Raval, en donde más del 72% de personas tienen estudios de primeros completos, es decir, es una población que normalmente, justamente como contaban, de trabajos informales, de trabajos también en relación con un perfil de nivel, digamos, educativo bajo. En estos barrios, y con problemas urbanos y de servicios urbanos terribles, a pesar de ser Barcelona, que puede ser en estos barrios, y ahí se concentra en esta población en este momento. A ver. Bueno, lo que nosotros propusimos hacer, a demanda un poco de la escuela, es acompañar en el proceso de enseñanza de lenguas, ¿sí? De dos lenguas, el catalán y el español, y el tercero, la lengua extranjera, el inglés, en estos contextos plurilingües. Pero en este caso nos interesamos especialmente en ver una cuestión que teníamos como interrogante nosotros y las escuelas, que era qué pasa con estos chicos que vienen hablando lenguas que no son el español y el catalán y se insertan en un programa de educación bilingüe, y qué pasa con la manera en que se apropian o no de las lenguas, tanto el catalán como el español. Esto es una preocupación en general de la sociolingüística catalana, es histórica, y teníamos que ver también con una inquietud que ya no era tanto de la escuela, sino una inquietud de parte de la investigación, de qué manera, ¿sí? Esta inmigración, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con un discurso que se circuló en un momento dentro de los sectores catalanistas, de qué manera esta inmigración jugaba a favor del castellano o jugaba a favor del catalán, en un contexto de tensión sociolingüística histórica que algunos de ustedes deben conocer. Entonces, en los estudios, lo que hicimos en este caso, en esta investigación junto con los maestros, fue implementar un conjunto de secuencias didácticas para estudiar la relación interaccional entre los nenes que recién llegaban, los nouvinguts, con chicos que habían sido escolarizados totalmente en esa escuela. Y lo que nos interesaba ver es de qué manera en estas interacciones los chicos que habían estado escolarizados todo el tiempo en esta escuela guiaban a los chicos nouvinguts, ¿sí? En la elección de una lengua de otra, o en este caso en los usos plurilingües. ¿Y qué pasaba con las lenguas de origen? Porque lo que yo no dije es que un relevamiento que nosotros hicimos en Barcelona en el año 2002 tuvo como consecuencia delimitar más o menos 400 lenguas que son habladas, y que bueno, hay una página web donde están las lenguas de Cataluña, que aparecen más de 400 lenguas, las cuales muchísimas están presentes en Barcelona. En este caso, ¿sí? De este porcentaje de niños, muchísimos hablaban lenguas que no eran ni el español ni el catalán, de los cuales especialmente el tagalog, que es la lengua de Filipinas, el urdú, el penjabí, lengua de Pakistán, ¿sí? El hindi de la India, el bangla de Bangladesh, ¿sí? Que lenguas tipológicamente muy distintas, por lo cual las aproximaciones de perspectivas plurilingües podían ser interesantes para plantear en estos casos, ¿sí? Bueno, cabe decir también que la escuela catalana tiene como política lingüística el hecho de que el catalán es la lengua de escolarización y el español se incorpora progresivamente a la escolaridad, ¿sí?
Pero también cabe decir que en estos barrios la lengua habitual no es el catalán, sino es el español, por lo cual las dinámicas sociolingüísticas son muy complejas. Bueno, lo que nosotros hicimos fue grabar durante muchos de estos 2 años distintas situaciones de aprendizaje en las cuales se podía ver de perspectivas más microscópicas y las situaciones en las cuales, como les decía, los chicos que habían sido escolarizados en la escuela introducían a los nenes no Wiglets y a las nenas no Wiglets en dinámicas, como por ejemplo están haciendo en este caso una actividad en catalán, en la clase de catalán, ¿sí? Pero en un momento el niño Johnny, que es un niño de Filipinas, se pierde, digamos, en la actividad y el nene dice, bueno, a ver, y dice en español, momento, y la nena dice, mira, un calcetín, eso es un calcetín, ¿no? Que está diciendo Michon, ¿sí? Sí, ese tipo de dinámicas que estudiamos en las cuales la lengua de la clase es para hacer clase y la lengua para resolver los problemas de no entendí, decímelo, era el español, ¿sí? Este tipo de dinámicas las fuimos estudiando a través de distintos tipos de actividades y especialmente a través de la lengua en que se gestiona la actividad, ¿sí? La lengua en que se realiza la actividad y la lengua en la cual, ¿sí?, se dirigen o no al docente. Esas 3 variables las analizamos durante un montón, un corpus muy grande de interacciones entre este tipo de formatos. ¿Qué encontramos? Y me parece que esto es interesante. Estos nenes que recién llegaban, digamos, a la escuela eran introducidos por sus compañeros, ¿sí? No solo aprendían las 2 o 3 lenguas, ¿sí?, que les ofrecía la escuela, sino que les introducían dentro de la dinámica sociolingüística de la escuela, que consistía justamente en el catalán para ser alumno y ser como validado por la institución, el español como para ser la lengua, ¿sí?, para ser colegas y, ¿sí?, poder alternar entre ellos para configurar las situaciones locales, las situaciones y dar también sentido a lo que estaba pasando, ¿no? De alguna manera, en este sentido, relativas a las pertenencias, y esto me parece interesante, tanto su pertenencia como alumno, como su pertenencia en tanto grupo social. ¿Por qué? Porque esta dinámica de distribución de lenguas se correspondía también con el modo en que los nenes, ¿sí?, que estaban escolarizados totalmente en la escuela, constituían y se apropiaban de las dinámicas sociolingüísticas a partir también de su posición de clase. Y en este caso, aquí me parece que es interesante porque, a ver, creo que es la próxima. A ver, sí, yo creo que una de las cuestiones que a mí esta es mi primera nota para el tema de lengua y migración que sigo pensando, tiene que ver con que en estos estudios, si bien, ¿sí?, lo que pasaba en definitiva en este caso, en estos estudios muy en detalle, era que las lenguas familiares diferentes al español y al catalán iban siendo relegadas cada vez más, ¿sí?, por el español como lengua para ser colegas, para participar activamente en el grupo de pares, ¿sí? Estamos hablando de socialización lingüística entre pares, y el catalán era esta lengua que permitía la performance, ¿no?, como el alumno, como para cumplir con la tarea, que también era transgredida cuando se resistía respecto a esta afiliación a la institución. Lo que también vimos es que era mucho más productivo leerlos, ¿sí?, en términos de clase social. Por lo cual, lo que se estaba transmitiendo era un hábitus lingüísticos en términos murrianos desde el punto de vista de clase, ¿sí?, no tanto en la categoría migrante o no migrante, ¿no? Y esto se producía a lo largo de la sociedad. El segundo proyecto fue más tarde y tiene que ver con que estos chicos fueron al secundario. Cuando llegaron al secundario era otro momento histórico y en Barcelona empezó a circular fuertemente en los diarios el problema de los chicos latinos con las bandas latinas. Las bandas latinas eran como foco de todo tipo de crímenes. Eran quienes eran los delincuentes, ¿sí?, que estaban formados por chicos de adolescentes y jóvenes que tenían de origen latinoamericano. Estos chicos de origen latinoamericano fueron así en los medios, constituidos como la banda de los Latin Kings, la banda no sé cuántos, como realmente un foco de conflicto. En este contexto nos llamaron de una escuela secundaria en la periferia de Barcelona para hacer una asistencia técnica para ver por qué los chicos, ¿sí?, justamente de origen latinoamericano se oponían a aprender catalán. Este era el problema de la escuela cuando la lengua de la escuela es el catalán y las lenguas de las materias era el catalán. El problema era, bueno, a ver si podemos hacer un tipo de intervención colaborativa para ver qué está pasando y qué podemos hacer, ¿no?, a demanda de las instituciones. Esto es el segundo proyecto.
Y también respecto a los bajos resultados. En un estudio muy grande que se hizo en Cataluña, los que presentaban peores resultados, ¿sí?, en el nivel secundario eran los latinoamericanos, ¿sí?, frente a los marroquíes o los pakistaníes, digamos, que tienen lenguas tipológicamente distintas. Es decir, y ahí, bueno, este era el segundo dato, que en las escuelas, y en este caso la Dirección de Educación de Cataluña le parecía como muy preocupante, que estaba bueno que investigaran. En este caso, trabajamos en 2 escuelas, una en Barcelona y una en la periferia de Barcelona, ¿sí?, a través de otro dispositivo de investigación en colaboración que nos pareció que podía estar bueno para poder investigar en este caso, que es sumar a los chicos, a los jóvenes, como investigadores en el proyecto. Esto formamos como unos talleres en los cuales los chicos aprendían a investigar, ¿sí?, la metodología de investigación, y también a usar cámaras. Entonces fueron los chicos los que hacían todo tipo de registros dentro del marco de un proyecto didáctico, por lo cual eran evaluados, tenían una nota, ¿sí?, que era un proyecto, ¿sí?, del Departamento de Lenguas, que tenía que ver con un poco reflexionar sobre las lenguas, y cada uno hacía un documental, y ese documental después fue pasado en el barrio, cada grupo tenía un documental. Acá lo que me parece interesante, y esta es mi segunda nota, tenía que ver con que lo que nosotros vimos, en este caso gracias a que los chicos lo filmaron en el marco de este proyecto, acompañados por nosotros, tenía que ver con que los chicos latinos, ¿sí?, cuando nosotros empezamos a transcribir, la manera, digamos, en que interactuaban, hablar, lo que ellos llamaban hablar latino, el hablar latino no tenía que ver con ningún dialecto en particular de las personas que venían, de dónde venían. Y eso que fue un hallazgo interesante, que Víctor Corona hizo su tesis sobre esto, que es muy interesante, que para mí que es que los chicos que venían de Bolivia especialmente, del Perú, de Colombia y Ecuador, ¿sí?, especialmente, mayoritariamente, utilizaban, cuando hablaban latino, lo que ellos documentaron como el hablar latino, una variedad llamada, más bien cercana al coiné, si ustedes quieren, ¿sí?, en donde la presencia de distintos rasgos, de distintas variedades, se articulaba, pero incluso del catalán, incluso del español, los sectores populares, ¿sí?, en Barcelona, que son más cercanos al andaluz, se articulaban en un tipo de repertorio verbal, en lo cual contribuían justamente distintos rasgos, tanto desde el punto de vista fonológico, desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista... Pero que sí era ser homogéneo en algún sentido, especialmente en la cuestión de aspectos fonológicos. Por ejemplo, todos eran registros en los cuales todos eran ceseantes, ¿sí?, en los cuales todos aspiraban. Son rasgos muy interesantes, digo, estos dos, porque se anteponen al español peninsular estándar, ¿sí?, donde no se cesea, ¿sí?, esta parte es muy importante, y en donde la aspiración es una marca de subestándar, ¿sí? Entonces, era heterogéneo pero homogéneo frente a otra variedad, que era en este caso la variedad estándar peninsular, que es la que se utiliza en las escuelas. Otra de las cosas que tenía que ver con la socialización entre pares, que era lo que nosotros estábamos estudiando, aparece en este fragmento, que es una conversación entre la maestra y la profesora y un alumno, en lo cual Hamed, ¿sí?, que es un chico de Pakistán, ¿sí?, comienza a hablar, le empieza a responder: "Che, hace mucho que estás acá, y vos cuando llegaste, no sé qué", y Hamed dice: "Hace 2 años que yo llegué", ¿sí?, y aspira, ¿no? Esto es acá en el turno 10, aspira, y le dice: "Hace 2 años, sí, hace 2 años que estoy acá". 2 años, y la maestra dice: "2 años, 1, 2 años", y lo señala Juan, que es un chico latinoamericano, y le dice: habla mucho, con Juan vos". Bueno, nada. El fragmento es interesante porque, primero, porque el chico muestra, digamos, el uso de algunos rasgos y justamente la apropiación de rasgos de este habla, que ellos catalogan como habla latina, pero además muestran justamente la posición de la docente respecto a este: bueno, estás mucho con esa gente, en relación con el subestante. En este sentido, creo que... a ver... esto ya lo dije, bueno, un poco esta heterogeneidad fonológica, justamente. Y un rasgo interesante que no mencioné antes era el uso en este habla latina que los chicos documentaron, el uso marcado rasgo marcado de la variedad caribeña, ¿sí? No sé, ¿se acuerdan del otro fragmento? Dice: se llevó con el director, ¿sí? Hay una latinización de la vibrante que es muy típica de las variedades caribeñas. Esto, digamos,
claro, ustedes dicen, bueno, qué raro, pero ninguno de ellos es caribeño, pero sí que hay toda una cuestión, ¿sí?, de la performance justamente de lo latino que tenía que ver mucho con la música, ¿sí?, el reggaetón, ¿sí?, y toda esta pertenencia a una comunidad latina, si ustedes quieren, que es una latinidad construida muchas veces por el mercado, ¿sí?, cuando hay otros países, pero lo cual constituye como el rasgo, ¿sí?, un rasgo de pertenencia, y que se marca en este caso la protección de algunos rasgos de la República Dominicana. Esto, Rampton, no sé si alguien, Ben Rampton habla en este caso de crossing, ¿sí?, es decir, de la apropiación, ¿sí?, a nivel de estilo, de rasgos que no son, ¿sí?, rasgos de origen, digamos, rasgos de la variedad de origen, que son, nosotros veíamos en dos casos. Uno es en el caso de la forma en que estos chicos justamente utilizan estos rasgos de la variedad, que pueden ser las caribeñas, ¿sí?, en este caso la dominicana, para indexar una comunidad de habla que no es la local, sino es una comunidad de habla transnacional, la cual ellos pertenecen no solamente a partir del habla, sino también en otros rasgos semióticos o recursos semióticos, como es la vestimenta, el andar de ancho, el gorrito, ¿sí?, hay un montón de conjuntos semióticos que ligan indexan esta pertenencia a esta comunidad de habla que no es territorial. Y por otro lado, este caso del crossing, en caso de los chicos que no son de origen, porque no eran de origen latinoamericano, usar, ¿sí?, este rasgo, algunos rasgos de lo que ellos llamaban habla latina, como principalmente una manera de performance de algunas acciones que, a ver, ellos vinculaban con 4 cosas. Una es justamente con esta voz de lo latino, la presencia de la voz latina que llamaban en la escuela, esta cosa de la antiescuela, ¿no?, la cosa de estoy, ¿sí?, que materializaba un poco la presencia de esta performance, cierta masculinidad también, si ustedes quieren, masculinidad clásica, ¿sí?, que aparece a ustedes en la letra de las canciones, así que era un poco este hablar latino. Y por otro lado, y esto a mí me parece especialmente interesante porque también esta manera, ¿sí?, este hablar latino, la Unión se oponía a otra categoría que era un continuum entre lo español y lo catalán. Pero ya no como separado, como la escuela se van a hablar el catalán y el español, sino justamente como un continuum, y lo latino era lo que no era este continuum español-catalán. A ver. Sí. Bueno, a mí me parece, esta es mi segunda nota. Creo que es interesante también darle como la posibilidad, ¿no?, de los estudios lingüísticos y sociolingüísticos a pensar que cuando estudiamos el contacto entre lenguas, el contexto de migración, puede ser cosas que se produzcan en la migración, digamos. No esperar siempre encontrar, ver el rasgo del habla boliviana, ¿sí?, sino tratar de pensar qué pasa en lo que emerge en los procesos migratorios, ¿no? Y en este caso me parece que es interesante pensar que no siempre hay un correlato entre origen geográfico y habla, ¿no?, o performance lingüística, sino que también pueden pasar otras cosas, ¿sí? Y esto me parece que es una nota, para mí me parece justamente, y esta cosa de que podemos ver cosas distintas si dislocamos de alguna manera, lo que decía ya, si dislocamos la mirada, empezamos a mirar desde otro lado, porque si miramos, esperamos a encontrar lo que ya traen de fuera, ¿sí?, no podemos ver lo que se produce, ¿no? Y esto me parece que es interesante. Sí, lo que les decía, 3 notas. Yo con esto también. A ver. ¿Por qué el marco de la socialización lingüística? A mí me parece que el marco de la socialización lingüística nos permite justamente ver lo que pasa, ¿sí?, en esta relación del migrante, esta categoría de novingut, migrante, migrado, etcétera, etcétera, qué pasa en los procesos en que se socializa y deja o no deja de ser migrante la mirada del otro, digamos. ¿En qué momento pasa, qué pasa cuando deja, ¿no?, de ser migrante o no migrante, si es una categoría propia o es la categoría de los otros, ¿no? Como esto se refleja justamente muchas veces en la forma en que podemos verlo desde la interacción, ¿no? Me parece que ahí... ¿Por qué lo sostiene el plurilingüismo? Porque justamente plantean el contacto, no tanto como una cosa, ¿sí?, externa, de afuera, algo que se trae, ¿no?, sino como la posibilidad de estudiar desde la perspectiva étnica, la perspectiva de los propios hablantes, lo que emerge, ¿no?, lo que sale, o la forma en que se categorizan rasgos del habla, no tanto de la perspectiva del investigador, ¿no?, sino de la perspectiva de la praxis, ¿no? Y eso me parece que puede ser relevante. ¿Y por qué un proyecto de investigación en colaboración? Porque no hubiéramos visto nada de esto, ¿no?, si no hubiéramos estos proyectos, no hubiéramos pensado, no hubiéramos hecho estos proyectos con otra gente.
Yo creo que la figura del investigador tradicional limita la mirada, ¿sí? Porque no permite, José, generar este conocimiento, ¿sí? Situado, colectivo. Yo creo que esta cosa de la mirada, para mí la mirada de los jóvenes sobre sus propias prácticas fue la posibilidad de entender lo que ellos estaban diciendo, que para mí yo no lo podía ver, digamos. La mirada de los docentes, su preocupación, su agenda, es fundamental para entender cuál es ese objeto, no solamente socialmente relevante, sino la manera en que se categoriza el problema desde el punto de vista de los sectores, ¿no? Que están todos los días adelante del aula, como te dicen ellos, pero también en la necesidad de construir como una producción científica socialmente útil, ¿no? Comprometida también en relación con los beneficios, ¿no? Es decir, ¿a quién le sirve lo que hacemos? Me parece que eso justifica por qué la investigación en colaboración. ¿Cómo repartimos los beneficios de lo que hacemos? Me parece que eso define muy simplemente por qué la investigación. ¿Preguntas? Sí, por favor. Una, y a posteriori, pudieron ver alguna relación entre contexto político y la situación de las lenguas en estos chicos. No lo digo en un sentido muy preciso, que es que entre 2002, hablaste de 2002 a 2010, adquirió centralidad o mayor centralidad el catalán y la catalanidad, el proceso independentista, etc. Sí, no, dos cosas, sí. Me parece que O sea, sí, quiero decir, sí, no sí. es lo mismo No es lo mismo. saber catalán en 2000 que en 2010. Sí. Pero igualmente creo que el discurso nacionalista, digamos, catalán, siempre está situado en determinados sectores, que son los sectores medios y los sectores no urbanos, ¿sí? O de las pequeñas ciudades, y no necesariamente en Barcelona, que es catalogada como la ciudad cosmopolita, plurilingüe, lo cual, desde el punto de vista de los discursos nacionalistas, es un sector, determinados sectores ya están perdidos, ¿no? En el sentido de la catalanización. Pero me parece que lo que sí se produjo fue como una generalización en negativo, digamos. Las aulas de acogida, que eran las aulas de acogida en Cataluña eran las aulas, claro, que llegaban los chicos inmigrantes y se enseñaba intensivamente el catalán durante los 2 primeros años, por lo menos, y se iban incorporando paulatinamente a las escuelas. Las aulas de acogida se fueron perdiendo, digamos. Es decir, que lo que fue pasando es como un supuesto de que, bueno, no sé si hace falta tanto. Y esto me parece que es lo que en las escuelas, ¿sí? Y yo creo que tiene que ver con que el discurso nacionalista catalán se fue cerrando hacia ciertos sectores. Sí, hay una pregunta ya. Hola, Virginia, Ezequiel. Sí, lo conocemos. Es interesante tu experiencia porque viste que cuando vos conocés la zona Castelli, zona migratoria, el chat, llegando a Pompeya, viste que las comunidades de Chile están bajando, están mirando hacia Castelli y los hombres están subiendo, ¿verdad? Zona de Pompeya, todos los coordinadores. Y esa experiencia de 3 lenguas, viste que tenemos papá, mamá, papá, un chico, papá, todo, y se están haciendo esas nuevas, esos chicos que están ahí con poesía, aparte del español, castellano. Eso me interesó, que cómo es el tema de elegir para la extensión, un poquito más de poder hablar la elección que debe hacer para la alfabetización. Estamos hablando de inicial, ¿no? Sí. ¿Cuál es la experiencia? Sí. Con los chicos que hablan Acá voy a... otro lenguaje que era el pakistán. Sí. El modelo de educación bilingüe catalán, digamos bilingüe más lengua extranjera, es un modelo en el cual se llama modelo de inmersión, porque la lengua de escolarización es el catalán, hables catalán o no hables catalán. Pero esto tiene que ver con algo por lo cual aquí lo van a entender que estamos luchando en la provincia de Chaco, que tiene que ver con que los únicos docentes que pueden trabajar en estas escuelas son bilingües. Y esto es una condición sine qua non para el modelo que funcione. Es decir, un maestro tiene que conocer las 2 lenguas, si no, no puede trabajar en un modelo de inmersión.
bilingüe de inmersión. ¿Por qué? Porque no podría ayudar ni a los nenes que hablan una lengua ni a los nenes que hablan la otra. Entonces, el requisito, más que cuál es la lengua de instrucción, ¿no? En este caso, la condición es que los maestros conocen las dos lenguas, por lo cual, desde el inicio de la escolaridad, desde el jardín de infantes, los maestros son bilingües, por lo cual pueden alternar de lengua, cambiar de lengua para contextualizar, ¿sí?, la enseñanza, tanto para uno como para el otro. Entonces, esa pregunta sería el ideal, sería un maestro o dos maestros, ¿sí?, que hablen más de una lengua en el proceso de alfabetización, que lo puedan acompañar, porque el gran problema que tenemos en Chaco es que muchos maestros no son bilingües, por lo cual no pueden acompañar en el proceso de construcción de aprendizaje, y los maestros que los pueden acompañar todavía son minoría. Una pregunta también estaba dirigida, por ejemplo, en el caso de que tengamos chicos en la escuela, ya estamos teniendo estas, habla Huichil, habla home, por papá y mamá, y el español. Y para alfabetizar tenemos que ahí ver eso, porque yo escuché que dice que hablan, hay chicos que son inmigrantes, que hablan de Pakistán, son de la India, de Filipinas, que traen otra lengua tercera ya, y que esa experiencia es lo que te decía, cómo es el tema de la elección. ¿Ellos, los estudiantes, deben elegir en qué se van a alfabetizar? No. ¿Entendí mal entonces? No se lo elige. Lo que pasa es que ahí hay, digamos, el tema es qué pasa con lo que llaman, allá en España le llaman las lenguas de origen, ¿sí? Es un término también para revisar. Las lenguas de origen son las lenguas, justamente el tagalog, el hindi, el banga, no sé qué, son las lenguas que los chicos traen. Esas lenguas no tienen ningún tipo de espacio institucional, ¿sí? Por lo cual, si quieren aprender a escribir en tagalog, normalmente ese proceso se produce en las iglesias, ¿sí?, o en las asociaciones comunitarias, pero no en la escuela. En la escuela dice, nosotros garantizamos la enseñanza del catalán, del español y de una lengua extranjera. Lo demás son cuestiones familiares, ¿sí? La familia se hace cargo, las asociaciones, ¿sí?, la iglesia. Hubo como algunos modelos, algunas experiencias pilotos de incorporar principalmente la lengua árabe para los chicos marroquíes, ¿sí?, pero que fue muy problemática por cuestiones de religión, fueron juzgadas muy negativamente, etcétera, etcétera. Bueno, fueron experiencias, pero en principio lo que hay sí son talleres extracurriculares, sí, pero no está dentro del sistema escolar, ¿sí? Entonces, en ese caso, habría que ver cómo se resuelve a nivel, pero eso muchas veces cómo se resuelve a nivel de escuela, es decir, cómo la escuela, realmente en relación con los recursos humanos que disponga la escuela, ¿no? En esos contextos es importante también con qué docentes se cuenta, si se cuenta con los docentes que conocen las tres lenguas, ¿sí?, y los pueden ayudar a los chicos, o no se cuenta con eso, y no sé. Bien. Señor, sí, estaba la señora primero. Sí. No, vos, sí. Bueno, en primer lugar, me gustaron mucho las tres ponencias y quería recalcar un tema que me pareció que nos cruza a las tres en la terminal, que es el uso de fronteras simbólicas, borders y boundaries, que es todo ese tipo de limitaciones que cada uno de nosotros nos componemos y podemos cruzar. Me pareció muchísimo, muy interesante el tema de las fronteras simbólicas en la ciudad, también las fronteras simbólicas que se dan en cuanto a la cuestión de trabajo, como resaltó en la segunda ponencia. En primer lugar, me pareció muy interesante el hecho de que justamente chicos que se podían comunicar perfectamente en español decidían no cruzar esa frontera simbólica y permanecer en una forma que era la latina. Y ahí es cuando me hacía bien, se me hacía como ruido este tipo de cosas, ¿no? Si me parece muy bien, aquellos que venían con lenguas totalmente distintas al español sí podían aprender o deseaban o estaban, y aquellos que no se mantenían dentro de su sistema de lengua latina. Que es muy parecido a cosas que también suceden acá, es decir, mantenerse dentro de una forma de hablar, que no se puede hablar de variedad dialectal ni nada, sino simplemente decir, bueno, hablo esto porque es una cuestión identitaria muy fuerte. En algún punto los griegos nos tuvieron como una cuestión identitaria, mantenerme en esta identidad de latino, no querer, porque yo en español me puedo comunicar perfectamente, es decir, no necesito aprender el español, como decimos, estanga, que no aplica, que no se sea. La gente me entiende, me comunico bien, pero no pierdo la identidad de estar en un lugar
variedad. Exactamente. Está muy, Tampoco me quiero meter es muy situado en un tipo de actividades. Y después nosotros usamos mucho el concepto de repertorio lingüístico justamente para resaltar esta idea de que este latino es parte de un repertorio amplio. Por lo cual muchos de estos chicos conocen y pueden usar el español estándar. Que después decidan no usarlo, ¿sí? No es que no esté disponible en su repertorio, sino como decía... Acá el ejemplo opuesto. Claro. Tengo gente que era español estándar, que por migración de sus padres estaba acá. Y bueno, durante muchos años yo trabajé con esa niña, una niña muy particular, que tenía que rendir los exámenes porque en algún momento iba a volver a Madrid. Entonces yo lo ayudaba en ese tipo de cosas. Los padres muy orgullosos de que la niña nunca había perdido el español estándar, porque en la familia se valoraba mucho que la niña no hubiera perdido el español estándar. Ya en el último momento de su vida, ellos se retiraron, volvían a España, la niña le quiso mostrar a los padres que sí lo había perdido y que podía hacer el switch totalmente. ¿Qué hizo? Atendió el teléfono y se puso a hablar en porteño delante de la madre. Era la primera vez que la madre la escuchaba en porteño. Era una porteña más educada para hablar, pero no te busca la bomba. Boludo, no me sé. ¿Cómo hizo? Durante los 8 años que vivió en la casa nunca había hablado en porteño, pero para sobrevivir en una escuela. Para esa la había sido al revés. Por eso te digo, los tutores infantiles y de adolescentes son muy difíciles de ver como fronteras. Sí, quería hacer un comentario que un poco compartir porque Virginia y yo somos vecinas de la oficina en la universidad y quería compartir una cosa que tiene que ver con lo que ella planteaba de la investigación y colaboración, que me parece que es como un inicio que hicimos en la universidad y capaz está bueno para que se escuche de otras universidades, porque se habló acá de dichos, no nombramos todavía al ministro de Educación diciendo que los chicos usan la plata para comprar malga, y eso en San Martín, donde está enclavada la universidad, que es una zona realmente muy circundada por barrios de un gran nivel de vulnerabilidad social, es un dicho que estigmatiza fuerte y que complica muchísimo la propia inserción de los alumnos y el futuro. Nosotros todo el tiempo le estamos mostrando a la universidad diciendo esto es tu derecho, esto vos podés tener ese colegio, y ese tipo de mensajes complican. Hicimos por primera vez este año, muy cortito, la Feria de Humanidades y Sociales, donde los chicos tenían que armar un proyecto de investigación y presentarlo ante un jurado universitario en el campus. Todos chicos de escuelas públicas se presentaron en una sola escuela privada de monjas, y me llamaron la atención, y esto va muy en línea con lo que Virginia presentó y por eso lo quería comentar, dos de las investigaciones que hicieron los chicos con el profesor, que además ganaron premio. Una era una investigación que hicieron los chicos sobre la estigmatización del chico que no estudia. Ellos escuchaban que las madres eran el mucho de zumbado, bueno, que no estudian. Y entonces ellos hicieron una investigación en colaboración respecto de cuál era la realidad sociocultural del chico que no estudia, y descubrieron que había tres causas principales: eran chicos o que trabajaban durante todo el resto del día, o que tenían que cuidar a los hermanitos, o que sus padres estaban separados y tenían graves conflictos familiares. Y que en ningún caso era un chico vago que no estudiaba porque no quería, no lo encontraron eso. Entonces eso trajeron como proyecto Humanidades y Sociedades en colaboración. Y el segundo que les cuento, que fue para mí muy fuerte, era un proyecto sobre el Zoom al barrio. Era un proyecto muy lindo, que era todo dibujado por ellos, donde una primera imagen se iba alejando, todo con dibujos, ¿no? Alejando. Entonces uno veía una primera imagen que era una familia sentada con un súper equipo de música así grande y un plasma, tomando un café. Eso se ríe porque se la vio. Y entonces uno decía, bueno, es una familia de clase media, no sé qué, alejabas un poquito y era un comedor de una casa de un barrio, alejabas un poquito, era una casa de un barrio, con mala terminación, a veces de Chaco, lo que sea, alejabas un poquito, era un barrio, y alejabas un poquito y era San Martín. Entonces era muy interesante cómo los chicos plantearon este tipo de investigaciones en colaboración con sus profesores, y cuando uno iba a escuchar, porque además, pobres, ellos se tenían que poner en su stand y te tenían que explicar a todos los profesores de humanidades, nos tenían que explicar su investigación, y fue lindo
porque ellos lo primero que decían era que habían hecho esta investigación porque se sentían estigmatizados en estos sentidos, ¿sí? Entonces, bueno, también me parece que el tema de la estigmatización tiene que ver con todos estos aspectos que presentaba Virginia y quería hacer el comentario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecerles infinitamente las 3 colaboraciones que hemos tenido, que han sido sumamente ilustrativas e importantes. Fue un placer contar con ustedes, muchísimas gracias, y a todos los que nos acompañaron también en esta primera.